Todos conocemos la historia. Xavi Hernández dejó el banquillo del FC Barcelona en medio de dudas, críticas i un futuro incierto. Què ha passat? Que ja l'entrenador en un moment determinat denota que no es veia capaç per la pressió que hi havia en aquell moment, ¿no? El mes de febrer. Se habló de su falta de experiencia, de sus problemas con la directiva y de las dificultades del equipo para competir en Europa. Y bueno, esta es nuestra realidad ahora, afrontar lo que viene, intentar desconectar ya de la Champions, pensar en las otras competiciones que nos vienen y afrontar la realidad, ¿no? Pero hay algo que muchos han pasado por alto, algo que no se ve en las estadísticas ni en las portadas de los periódicos. Lo repito, eso es. El Barça actual no se entiende sin Xavi Hernández. Fue él quien convocó a Jules Koundé de fichar por el Barcelona cuando tenía ofertas de la Premier League. Él fue quien confió en un desconocido Pau Cubarsí y le hizo debutar cuando nadie más lo veía como una opción real. Él detuvo la salida de Gavi, quien estuvo a punto de irse del club en plena crisis económica. Va a poner en el punto de penalti. ¡De Gavi! Fue Xavi quien apostó por Lamine Yamal cuando solo tenía 15 años, dándole minutos en el primer equipo antes que cualquier otro entrenador se atreviera a hacerlo. Y creyó en Fermín López, cuando ni siquiera tenía sitio en la filial y nadie imaginaba que sería una pieza clave del Barça. Sí, Hansi Flick está llevando al equipo a otro nivel, pero gran parte del Barça actual es legado de Xavi Hernández. Esta es la verdad oculta sobre Xavi que nadie vio hasta ahora, y que cambia por completo la historia de su paso por el banquillo culé. Xavi Hernández fue destituido como director técnico del FC Barcelona en mayo de 2024, tras 2 años y medio al frente del equipo. Durante su gestión, dirigió un total de 143 partidos, con un balance de 91 victorias, 23 empates y 29 derrotas, lo que representa una efectividad del 63.6%. Bajo su dirección, el equipo anotó 274 goles y recibió 155. A pesar de estos números, los éxitos en cuanto a títulos fueron limitados. En la temporada 2022-2023, el Barcelona se coronó campeón de la Liga y ganó la Supercopa de España. Sin embargo, en las siguientes temporadas, el equipo no logró sumar más trofeos a sus vitrinas. La decisión de destituir a Xavi sorprendió a muchos, especialmente porque apenas un mes antes había sido ratificado en su cargo por la directiva. Al final es la de seguir creyendo en el proyecto por barcelonismo y sobre todo la de, para mí me quedo con la reafirmación o la constatación de que como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos del fútbol excepcionales y pues con un sentimiento culé que transmite ilusión, transmite confianza. No obstante, una serie de resultados adversos y declaraciones que generaron tensiones internas llevaron a la directiva a reconsiderar su posición. El fichaje de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona en noviembre de 2021 no fue solo una decisión deportiva, fue una declaración de intenciones. Su llegada representaba la esperanza de revivir la era más gloriosa del club, la misma que él había liderado desde el centro del campo durante 17 temporadas bajo las órdenes de Frank Rijkaard, Pep Guardiola y Luis Enrique. Xavi fue más que un mediocampista excepcional, fue el cerebro del equipo, el jugador que entendía el fútbol del Barça mejor que nadie, el hombre que, dentro del campo, ejecutaba y perfeccionaba la filosofía que convirtió al club en el mejor equipo del mundo. Solo puedo decir una cosa, como os dije el día que me fui del Barça, somos el mejor equipo del mundo. Cuando Xavi asumió el cargo de entrenador, su promesa fue clara: devolver al Barça a su esencia, recuperar el fútbol ofensivo, posicional y desacomplejado que lo llevó a la cima. Pero el desafío era monumental. El club estaba lejos de lo que él dejó en 2015 tras levantar la última Champions League del mundo. Las expectativas eran enormes. Xavi había establecido el récord de partidos disputados con 767 y títulos conquistados consiguiendo 25 trofeos, antes de ser superado por Leo Messi. Ahora, la tarea era aún más difícil: reconstruir un equipo debilitado, afectado por problemas económicos, la salida traumática de Messi y un vestuario fragmentado entre veteranos en declive y jóvenes sin experiencia en la élite.
Los inicios de su proyecto fueron esperanzadores, pero también evidenciaron la magnitud del reto. Aunque el equipo mostró progresión en su juego, el tramo final de la temporada fue un golpe de realidad. Eliminación en octavos de la Copa del Rey contra el Athletic Club, fracaso en los cuartos de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt, con una invasión histórica de hinchas alemanes en el Camp Nou. A pesar de estos tropiezos, la estructura del proyecto de Xavi comenzaba a formarse. El equipo empezaba a construirse entre los últimos grandes ídolos del club, como Sergio Busquets y Jordi Alba, y una nueva generación de talentos, liderada por Ronald Araujo, Pedri y Gavi. En noviembre de 2021, Ronald Koeman había arruinado al equipo. Koeman no llegó para construir nada, llegó para destruir. Los blaugranas no solo estaban en crisis, era un desastre total. Noveno en la liga, a 12 puntos de liderato tras 13 jornadas y con un pie fuera de la Champions League. Era un Barça irreconocible. Y aunque Xavi no pudo evitar la primera eliminación en fase de grupos de la Champions, el equipo comenzó a mostrar síntomas de mejoría en la segunda mitad del curso. Y esta es la realidad, la dura realidad que tenemos ahora. Los refuerzos en el mercado de invierno, pese a las limitaciones económicas del club, ayudaron a la recuperación. Jugadores como Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré aportaron soluciones inmediatas. Aunque no ganó títulos, Xavi logró algunos hitos importantes. Finalista en la Supercopa de España, donde cayó 2-3 ante el Real Madrid, en un partido en el que el Barça volvió a competir de tú a tú. Mi sensación hoy es de injusticia máxima, es decir, lo ha visto todo el mundo, esta es mi sensación, de que no ha sido justo hoy el encuentro, hoy no ha sido justo. Injusto totalmente, o sea, esta es mi sensación, no puedo engañar a nadie, y menos a la afición. Es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo, eso es una evidencia. Racha de 10 partidos sin perder en Liga entre enero y abril. Una goleada histórica en el Santiago Bernabéu 4-0 ante el Real Madrid. Un partido que hizo creer a los culés en el resurgimiento del equipo. El FC Barcelona comenzó la temporada 2022-2023 con una misión clara: dar un salto de calidad y volver a competir al más alto nivel. Tras un mercado de fichajes ambicioso, el club logró incorporar jugadores de primer nivel como Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha y Andreas Christensen, todos con la intención de consolidar un equipo que pudiera luchar por todos los títulos. Sin embargo, los fantasmas de Europa siguieron persiguiendo a los azulgranas. Por segundo año consecutivo, el Barça quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions League, viéndose relegado a la Europa League. Ahí, el equipo cayó en los 16avos de final ante el Manchester United. Una eliminación que evidenció que el Barça aún no estaba preparado para competir contra los grandes del continente. Pues nos falta volverlo a intentar, volver a competir, aprender de nuestros errores y que es Europa. El año pasado veníamos, insisto, de una base muy mala. Este año por lo menos se ha competido, se ha dado la cara prácticamente, excepto el Bayern en casa, en todos los partidos, pero por pequeños detalles y por competir de peor manera que el contrario nos han ganado. El punto de inflexión, la Supercopa de España. Si hubo un partido que cambió la percepción del equipo, fue la final de la Supercopa de España en enero de 2023. El Barcelona superó al Real Madrid por 1-3 en una exhibición táctica de Xavi, en la que el equipo dominó de principio a fin. Gavi brilló con un gol y 2 asistencias, y la victoria parecía marcar un cambio de guardia en el fútbol español. Bueno, siento alegría, siento felicidad, siento orgullo también por el barcelonismo, siento muchas cosas. Muy feliz por los jugadores en especial y por el barcelonismo, por los fans, ¿no?, que siempre han estado con nosotros desde que aterricé otra vez aquí en Barcelona. El Barça aprovechó este impulso y lideró la liga de forma ininterrumpida desde la jornada 13 hasta el final de la temporada, con una defensa sólida y un Lewandowski letal. El equipo conquistó el título liguero, regresando a lo más alto del fútbol español. Sin embargo, la derrota en las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid 4-0 fue el primer indicio de que algo no iba del todo bien. El equipo, que había mostrado una solidez defensiva inédita, comenzó a mostrar grietas. A pesar del doblete conseguido en la temporada, había señales de advertencia de que el proyecto podía tambalearse en el futuro. Xavi renovó su contrato en septiembre de 2023, extendiéndolo hasta junio de 2025 con la esperanza de consolidar el crecimiento del equipo. Un día me dijo como regalo tú. Gràcies. No, gràcies a vosaltres.
Pero lo que parecía ser la confirmación de un Barcelona competitivo y ganador, pronto se transformó en una caída libre. Las señales de alarma fueron evidentes desde el inicio de la temporada. El equipo concedía más goles, la presión era menos efectiva, la posesión no se traducía en control de los partidos, el ataque carecía de contundencia. A pesar de que logró superar la fase de grupos de la Champions League, algo que no había conseguido en los 2 años anteriores, en la Liga quedó rápidamente fuera de la lucha por el título. Al finalizar la primera vuelta, el Barça estaba 7 puntos por detrás del Real Madrid, y la sensación era de un equipo sin rumbo claro. Si en la temporada anterior la Supercopa de España marcó un punto de inflexión positivo, en 2024 fue el detonante de la crisis. El Barcelona fue goleado por el Real Madrid 4-1 en la final, una derrota humillante que desnudó todas las carencias del equipo. Sí, está claro, aguantar la crítica, es el momento de pedir perdón a la afición. Ya he dicho antes, no hemos mostrado la cara que debe mostrar el equipo en una final y más contra el Madrid. Soy el máximo responsable, aguantar la crítica y a seguir trabajando. Las siguientes semanas fueron aún peores. Eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club por 4-2. Derrota en casa contra el Villarreal, 3-5 con una imagen desoladora. Es una vergüenza, una vergüenza. El proyecto de Xavi estaba al borde del colapso y el técnico perdió credibilidad a ojos de los aficionados, principalmente por su falta de autocrítica ante el mal juego del equipo. No nos gusta jugarnos. El sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia. El 27 de enero de 2024, tras una serie de resultados decepcionantes, Xavi anunció su decisión de abandonar el cargo al final de la temporada. Su mensaje fue claro. Que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Yuste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt d'anunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa uns dies, però crec que és el moment, tal com han anat les circumstàncies. Crec que el club necesita un cambio de dinámica. Sin embargo, tras el anuncio el equipo alcanzó su mejor estado de forma de la temporada, encadenando 12 partidos invictos y logrando una victoria histórica en París contra el Paris Saint-Germain por 3-2 en los cuartos de final de la Champions League. Pero lo que parecía una posible resurrección se derrumbó en 5 días trágicos. Mais qui entre vous deux représente le plus l'esprit footballistique catalan du Barça? Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos, mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Eliminación en Champions ante el Paris Saint-Germain por 4-1 el 16 de abril. Derrota en el Clásico contra el Real Madrid por 3-2 el 21 de abril, dejando sentenciada la Liga, con un gol legítimo de Lamine Yamal del Barça anulado. Mi sensación hoy es de injusticia máxima, es decir, lo ha visto todo el mundo, esta es mi sensación, de que no ha sido justo hoy el encuentro, hoy no ha sido justo, injusto totalmente, o sea, esta es mi sensación, no puedo engañar a nadie, y menos a la afición, es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo, eso es una evidencia. El equipo volvía a quedar fuera de la pelea por los títulos, y con ello se confirmaba el fin de la era Xavi en el banquillo. Cuando parecía que la salida de Xavi era inminente, el 24 de abril ocurrió un giro inesperado. Una reunión en la casa de Joan Laporta entre la directiva y el entrenador terminó con la decisión de ratificarlo en el cargo hasta junio de 2025. Felicidades, Xavi, y que sigas más en el Barça. El Barça hizo oficial su continuidad, pero la inestabilidad y el discurso del técnico sobre la falta de recursos y la plantilla no convencieron a la directiva. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces el barcelonista lo tiene que entender. Apenas un mes después, el club volvió a cambiar de opinión y decidió prescindir de Xavi, confirmando el final de su etapa como entrenador.
Cuando un entrenador deja su puesto, rara vez se trata solo de fútbol. Detrás de cada despido hay presiones, luchas de poder y juegos de influencia en la directiva. Y la salida de Xavi Hernández del Fútbol Club Barcelona no fue la excepción. Bajo la mesa había muchas piezas moviéndose, y en el centro de todo estaba Joan Laporta y sus verdaderas intenciones. Laporta nunca confió en Xavi como entrenador, a pesar de que Xavi llevó al Barça a ganar la Liga en la temporada 2022-2023, que tenemos que mencionar que fue su primer Liga desde 2019. Laporta nunca estuvo completamente convencido de él. Fuentes cercanas al presidente han revelado que su nombramiento no fue su primera opción, sino una solución improvisada. En 2021, cuando despidió a Ronald Koeman, Laporta había sondeado a Hansi Flick para evaluar su interés en el puesto. Al no encontrar alternativas viables, recurrió a Xavi casi de mala gana, a pesar de su estatus como leyenda del club. El principal problema para Laporta era la falta de experiencia de Xavi como entrenador, ya que su única referencia en los banquillos era un breve paso por el Al Sadd en Qatar. Xavi nunca sintió el respaldo total de la directiva, siempre hubo dudas sobre su capacidad para liderar el proyecto. Y aunque los títulos le dieron aire, las derrotas en Europa y los altibajos en la liga reavivaron las dudas en el palco presidencial. Más allá de lo deportivo, los intereses económicos y los agentes también jugaron su papel en la caída de Xavi. Uno de los temas más conflictivos fue la renovación del equipo, algo en lo que Xavi y la directiva nunca estuvieron alineados. Xavi quería una revolución en la plantilla. Según información de ESPN, el técnico consideraba que Robert Lewandowski, Joao Félix, Joao Cancelo y Víctor Roque eran prescindibles. El caso de Lewandowski fue especialmente delicado. Su representante, Pini Zahavi, era también el agente de Hansi Flick, el técnico que Laporta terminó eligiendo como su sucesor, y realmente Xavi se hubiera equivocado al darle aire al polaco después de la temporada actual que está dando. Fuentes cercanas al club afirman que Zahavi tiene una gran influencia sobre Laporta, y aunque el presidente nunca lo dijo abiertamente, habría estado a favor de una posible salida del delantero polaco. Xavi, en cambio, veía a Lewandowski como un problema para el equipo y buscaba otro perfil en ataque. Esta batalla por los fichajes también tuvo otro episodio tenso con Víctor Roque. El fichaje del brasileño fue impulsado por Deco, quien había trabajado como asesor del Barça en Sudamérica antes de asumir el cargo de director deportivo. Roque llegó en enero del 2024 por 31 millones de euros, pero Xavi apenas lo utilizó en 14 partidos de la liga. Solo jugó 328 minutos. Bueno, pues es la competencia que hay en el Barcelona. Entiendo yo como entrenador que están otros futbolistas en mejor condiciones de participar y nada más. Y evidentemente es un chico joven que debe mejorar y que debe competir contra futbolistas que son muy importantes y muy buenos en el Barça. Por lo tanto es la competencia, es culpa del entrenador que no lo pone, nada más. Antes del partido contra el Almería, Xavi dejó claro que el Barça habría estado mejor esperando hasta el verano para traerlo, como se había planeado originalmente. Esta declaración no gustó nada en la directiva, ya que dejaba en evidencia una falta de alineación entre el técnico y la dirección deportiva. Este tipo de tensiones hicieron que Xavi perdiera aún más respaldo en el club. Cuando un entrenador entra en conflicto con la directiva y con los agentes de jugadores clave, su destino queda marcado. La llegada de Joao Félix al Barcelona fue otro caso que no solo generó expectativas en el campo, sino que también desató tensiones internas que afectaron la cohesión del vestuario y la autoridad de Xavi Hernández como entrenador. Según un artículo de Sique Rodríguez para AS, la incorporación de Joao Félix fue uno de los factores que contribuyó a que Xavi perdiera el control del vestuario. Esta situación se evidenció en un incidente particular durante un partido en el que Rafinha, al ser sustituido por Joao Félix, el brasileño mostró su descontento de manera pública. El delantero brasileño tuvo un enfrentamiento verbal con Óscar Hernández, hermano y asistente de Xavi, lo que generó una tensión palpable en el equipo. Este altercado no solo reflejó la frustración de Rafinha por sentirse señalado, sino que también puso de manifiesto las divisiones internas y la falta de armonía en el vestuario. Además, fuentes internas confirmaron que, aunque la relación entre Rafinha y el cuerpo técnico era correcta, este episodio dejó cicatrices que afectaron la dinámica grupal. La situación se agravó cuando Xavi decidió no reprender a los jugadores tras una serie de malos resultados, optando por cancelar un premio previamente prometido en lugar de abordar directamente los problemas de actitud y rendimiento. Esta falta de confrontación directa fue interpretada por algunos como una señal de debilidad, lo que erosionó aún más su autoridad frente al equipo. El desenlace ya lo sabemos. Xavi Hernández dejó el banquillo del Barcelona y con su salida se cerró un capítulo de luz y sombra en la historia reciente del club. Pero lo que quizás muchos no han querido reconocer es que el equipo que hoy compite al más alto nivel con Hansi Flick es, en gran parte, gracias a la base construida por Xavi. El Barça ha mejorado considerablemente con el entrenador alemán, dominando la Liga y ya levantando la Supercopa de España tras humillar al Real Madrid con un contundente 5-2.
Sin embargo, hay que entender que los cimientos de este éxito se construyeron bajo la dirección de Xavi, quien, con errores y aciertos, sentó las bases del equipo que ahora ilusiona a toda la afición culé. Para entender la importancia del trabajo de Xavi, escuchemos cómo lo explica un técnico que sabe lo que significa construir equipos ganadores, José Mourinho. What is football heritage? They know what is a process, and they know when I arrived. When I arrived in Real Madrid, do you know how many players played quarter-final of Champions League? Xabi Alonso with Liverpool, and Iker Casillas with Real Madrid, and Cristiano Ronaldo with Manchester United. All the others, not even a quarter-final. That's football heritage. Those stats are real. They are real. They are real. Do you want other real? No. I'll give you a couple more real. In the last 7 years, the worst position of Manchester City in the Premier League was 4th. Como mencionamos antes, Xavi fue la clave de la reconstrucción del equipo. No llegó a un club en su mejor momento, todo lo contrario. Cuando asumió el cargo en 2021, el Barça estaba al borde del colapso, con problemas económicos, Messi fuera del equipo, sin identidad futbolística y muy lejos de los mejores equipos de Europa. Pero poco a poco Xavi construyó un equipo nuevo, con el respaldo de fichajes estratégicos y una apuesta decidida por la cantera. El Barça fue recuperando su competitividad, las grandes apuestas de Xavi en el mercado de fichajes. Robert Lewandowski. Su fichaje en el verano de 2022 fue un golpe de autoridad. A pesar de que muchos cuestionaban su edad, Xavi lo consideró pieza clave para recuperar la contundencia ofensiva y hoy en día es el pichichi de la Liga y la UEFA Champions League. Segundo palo, remate. Gol. Lewandowski. Jules Koundé se convirtió en un pilar defensivo y es un jugador versátil que podría desempeñarse tanto de central como de lateral derecho y hoy día es el mejor lateral del mundo. Rafinha, a pesar de las críticas iniciales, Xavi confió en él y su versatilidad, consolidándolo como un extremo clave en el equipo, y hoy en día es considerado candidato a ganar el Balón de Oro. Pero su mayor impacto no vino solo de fichajes, sino de su confianza en la cantera, las joyas que Xavi consolidó en el primer equipo. Lamine Yamal le dio minutos con 15 años, confiando en su talento y proyección, algo que hoy está dando frutos y hoy en día es la joya blaugrana más preciada. Pau Cubarsí se atrevió a darle su debut en la élite, convirtiéndolo en una de las mayores promesas defensivas del Barça. Hoy, sin temor a decirlo, se perfila para ser el mejor central del mundo. Fermín López apostó por él cuando ni siquiera tenía sitio en la filial y hoy es un jugador clave en el mediocampo, siendo el mejor recambio del equipo. El esfuerzo por retener a Gavi, mientras otros clubes intentaban llevárselo. Xavi luchó por asegurarse de que se quedara en el Barça, consolidándolo como uno de los futuros líderes del equipo. Y hoy día mandó a la banca a un superjugador como Marc Casado. Va a poner en el punto de penalti. Todo esto ha llevado al Barça a estar en una posición inmejorable para competir por todo en 2025, ya con la Supercopa de España del bolsillo tras humillar al Madrid 5-2 y liderando la Liga en febrero. El mes clave de la temporada, el equipo tiene la estructura para aspirar a todo. Este Barça es el resultado de la evolución de un proyecto, y aunque Flick ha perfeccionado muchos aspectos tácticos, el ADN del equipo sigue teniendo la influencia de Xavi. Cuando se habla de la influencia de Xavi Hernández en el Barça actual de Hansi Flick, hay una clave táctica que sigue vigente y ha sido fundamental en la evolución del equipo: el cuadrado en el medio campo y la superioridad posicional en la zona central. En sus primeros meses en el banquillo, Xavi dio una gran importancia a tener dos extremos naturales muy abiertos, buscando estirar la defensa rival y crear espacios por dentro. Ousmane Dembélé en la derecha y las subidas de Alejandro Balde en la izquierda eran los encargados de darle amplitud al equipo. Sin embargo, Xavi fue modificando su idea con el tiempo, entendiendo que el centro del campo es la clave para dominar los partidos. Por eso, en lugar de utilizar dos extremos abiertos en ambos flancos, en la banda izquierda incorporó a un cuarto mediocampista. En la mayoría de los partidos, Pedri o Gavi fueron los encargados de actuar como un falso extremo,
partiendo desde la banda izquierda pero moviéndose constantemente hacia el centro. Esta modificación en el sistema tenía un objetivo claro: generar superioridad numérica en el mediocampo, atraer rivales por dentro para liberar las bandas y crear espacios para Baldé o Canceló, crear líneas de pase más fluidas y asegurar la progresión del balón con control. Con esto, el Barcelona pasó a jugar con un cuadrado en el centro del campo, formado por Pedri o Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong y el otro interior. El primero fue conectar la defensa con el ataque. Siempre hay múltiples alternativas para que el balón fluya con naturalidad y sin atascos en la construcción del juego. Segundo, generar un hombre libre a la espalda de los mediocentros rivales. Con constantes movimientos de Pedri o Gavi entre líneas, se abre un espacio que los delanteros pueden aprovechar. Tercero, obligar al rival a retroceder. Si los rivales intentan presionar alto, el cuadrado da estabilidad y permite salir jugando con seguridad. Si el equipo rival se hunde demasiado, De Jong o Busquets podían recibir con comodidad y distribuir el juego sin presión. Cuando Flick llegó al Barça, encontró una estructura táctica ya bien establecida, en la que el cuadrado en el mediocampo seguía siendo la clave. Sin embargo, introdujo ajustes que hicieron al equipo aún más impredecible. Más velocidad en la circulación del balón bajo Xavi. El equipo priorizaba posesión y control. Flick mantiene esa idea, pero con más verticalidad y con pases más agresivos hacia el área rival. Hay extremos con mayor libertad de movimiento en el sistema de Flick. Los extremos, Yamal, Rafinha o a veces Ferran, pueden centrarse más en atacar los espacios. Esto permite que los laterales suban aún más y generen más opciones ofensivas. Flick ha aprovechado la versatilidad de los mediocampistas para mantener la superioridad en el centro del campo. Ahora pueden intercambiar roles con más libertad, permitiendo a Pedri o Gavi aparecer por sorpresa en zonas de ataque. Durante la temporada 2022-2023, Xavi Hernández experimentó con un doble pivote para equilibrar el equipo tanto en defensa como en ataque. Sergio Busquets y Frenkie de Jong fueron los elegidos para ocupar la zona del mediocentro, con funciones complementarias que buscaban maximizar las cualidades de ambos jugadores. Este ajuste táctico surgió como una necesidad defensiva, ya que el Barcelona de Xavi era un equipo muy expuesto a los contraataques, lo que dejaba a Busquets en situaciones de inferioridad numérica en varias transiciones defensivas. Defensivamente, De Jong dejó de situarse tan adelantado y pasó a jugar en paralelo a Busquets. Esto permitió una mejor ocupación de los espacios, dificultando la progresión del rival. Ambos se repartían labores defensivas, ayudando a cubrir zonas vulnerables y cerrando líneas de pase. Ofensivamente, Busquets y De Jong se turnaban en la construcción del juego, asegurando una salida más limpia desde la defensa. La distribución a pocos toques de Busquets y las conducciones de De Jong eran esenciales para romper la presión rival. Al atraer marcas, Pedri y Gavi tienen más libertad para moverse entre líneas y generar juego en zonas avanzadas. Este modelo, aunque funcional, dependía demasiado de Busquets, un jugador con gran inteligencia táctica, pero menor capacidad física en transiciones rápidas. A medida que avanzaba la temporada, quedó claro que el equipo necesitaba una variante más dinámica, algo que Flick ha sabido implementar con éxito. Con la llegada de Hansi Flick, el Barcelona tuvo un doble pivote, pero con ajustes clave que han hecho al equipo más flexible, dinámico y difícil de presionar. En lugar de depender de un pivote posicional fijo como Busquets, Flick ha optado por jugadores más versátiles y con mayor movilidad, estableciendo dos sociedades clave en la medular, Pedri y Gavi, además de Pedri y Casado. Cuando Flick alineó a Pedri y Gavi como doble pivote, se notó un cambio fundamental. El equipo dejó de ser tan predecible en la salida del balón y ganó en presión tras pérdida. Ambos jugadores pueden alternar funciones. Si Pedri baja a recibir, Gavi se proyecta al ataque. Si Gavi se retrasa a ayudar en defensa, Pedri asume el rol de constructor. La evolución de Flick es que tienen más agresividad en la recuperación, a diferencia de Busquets y De Jong. Pedri y Gavi pueden presionar alto sin dejar desprotegida la defensa. Esto permite recuperar el balón más cerca del área rival y generar ataques rápidos. Por consecuencia, el equipo consigue tener superioridad en el medio campo. Cuando el Barça enfrenta equipos con tres mediocampistas, Pedri y Gavi suman movilidad para generar líneas de pase constantes. Esto facilita transiciones rápidas sin perder el control de la posesión. Si bien este doble pivote ha funcionado en los partidos de alta intensidad, Flick también ha implementado una variante más equilibrada con Pedri y Casado. Cuando Flick busca más estabilidad en el mediocampo, la dupla Pedri-Casado es la mejor opción. Casado actuó como pivote defensivo, liberando a Pedri. Mientras Casado se mantiene más posicional, Pedri tiene la libertad para moverse entre líneas y romper defensas con su visión
organización de juego. Esta estructura permite una salida más ordenada y un mejor control de los ritmos del partido. Casado aporta seguridad en defensa. A diferencia de De Jong, Casado es más disciplinado tácticamente, asegurando la cobertura en caso de pérdidas. Esto le permite a Pedri ser más ofensivo sin comprometer la estabilidad defensiva. Facilidad para controlar la posesión. Con Pedri como eje de la construcción, el Barça puede asegurar largas posesiones sin perder fluidez en el juego. Casado se encarga de cortar transiciones rivales y mantener el orden táctico, algo que Busquets hacía, pero sin la intensidad que Flick exige. La conclusión es que el doble pivote evolucionó con Flick. Desde la llegada de Xavi al banquillo del FC Barcelona en 2021, el extremo derecho se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo. La idea siempre fue clara: darle libertad a Dembélé para encarar, desbordar y generar ventajas en el 1 contra 1. Dembélé era el jugador clave en el sistema ofensivo de Xavi, siempre abierto en la banda derecha. Era la referencia vertical del equipo. Su velocidad y regate en corto permitían al Barça romper líneas y desajustar defensas. A pesar de sus errores en la toma de decisiones, su capacidad para eliminar rivales lo convertía en una amenaza constante. La explosión de Dembélé tenía una base táctica muy clara. El Barcelona no usaba desdoblamientos en el lateral derecho, con Jules Koundé o Joao Cancelo jugando como laterales. El equipo aseguraba solidez defensiva, pero sacrificaba profundidad en ese costado, dejando que Dembélé asumiera todo el protagonismo ofensivo en la banda derecha. Sin embargo, a pesar de su impacto, Dembélé era un jugador de momentos, no de consistencia. Su juego dependía demasiado de su inspiración individual, y cuando no estaba en su día, el Barça sufría para generar peligro. Con la llegada de Hansi Flick, la idea de la verticalidad en el ataque ha evolucionado, pasando de un Barcelona dependiente de un solo regateador a un equipo más dinámico y con múltiples soluciones ofensivas en la banda derecha. La gran diferencia con el Barcelona actual de Flick es que la verticalidad ya no depende de un solo jugador. Con Rafinha y Lamine Yamal, el equipo ha ganado en opciones tácticas, imprevisibilidad y mejor estructura ofensiva. Si bien Rafinha comparte con Dembélé la capacidad de regate y el desborde, su impacto en el equipo es diferente, pues tiene mayor capacidad de asociación con los mediocampistas y los laterales, y mayor toma de decisiones en el último tercio del campo, así como mayor sacrificio defensivo para cerrar espacios en transición, y también mayor efectividad en los centros, lo que ha beneficiado a Lewandowski. Dembélé tenía una capacidad de regate superior a la de Rafinha, pero el brasileño sabe cómo acelerar y cuándo hacer una pausa para elegir la mejor opción. En lugar de jugar pegado a la banda en todo momento, Rafinha puede cerrarse y combinar por dentro, permitiendo que el lateral, Baldé o Koundé, ataquen los espacios con más libertad. Es más disciplinado tácticamente, lo que ayuda a Flick a tener a un equipo mejor estructurado en defensa y ataque. Esta diferencia ha permitido que el Barcelona no dependa exclusivamente del regate en el extremo derecho, sino que ahora cuente con más combinaciones y movimientos colectivos para generar peligro. Si hablamos de verticalidad, Lamine Yamal es la gran revelación del Barça de Flick. Con solo 16 años, ya es uno de los jugadores más decisivos del equipo. Tiene una capacidad de regate espectacular en el 1 contra 1. A diferencia de Dembélé, toma mejores decisiones en el último pase y dentro del área. Puede jugar pegado a la banda o meterse por dentro para generar juego. Mientras que Dembélé era un jugador explosivo pero errático, Lamine Yamal es más inteligente con el balón y sabe cómo acelerar y cuándo pausar el juego. Con Flick, Lamine no solo tiene la libertad de encarar en el 1 contra 1, sino que también se le ha dado el rol de conectar con los mediocampistas para crear jugadas en zonas interiores. Además, Flick ha encontrado la forma de maximizar su impacto dándole un lateral más ofensivo detrás de él, a diferencia de Xavi, que usaba laterales defensivos en la banda derecha. Se proyecta más en ataque, generando más combinaciones en este costado y más opciones ofensivas para el equipo. Estos dos aspectos, más la seguridad defensiva, al implementar la línea adelantada con jugadores que Xavi consagró en el primer equipo como Araujo, Cubarsí, Koundé y Baldé, más la disciplina táctica de Flick, hicieron que este Barcelona, al día de hoy, sea el equipo más temido de Europa. Así que Flick vino a pulir el trabajo de Xavi Hernández, consagrando una gestión prometedora en una realidad que aterra a toda Europa.